muerte, fue levantada en el desierto. Y dice esta parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que el ser humano se pierde en el camino al infierno y va al infierno por la eternidad porque no conoce a Cristo. Y ahora, mis amados, este es un llamado que el Señor ha estado haciendo a nuestras vidas, porque si conocemos de Cristo no podemos guardar silencio ante lo que ya sabemos. Lo que le espera a la gente sin Cristo es terrible, mis amados. Ir al infierno y eternamente estar ahí. Ahora, Juan 19 dice, vamos a meditar en esta porción, en esta tarde. Y es importante, mis amados, que nosotros entendamos que estar al pie de la cruz es para que nosotros seamos limpios de nuestro pecado, que el pecado sea quitado de nuestras vidas. Tal vez no pudimos estar hace 2000 años ahí en la cruz, pero ahora con las Escrituras, dice la palabra de Dios en Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. Y la realidad, mis amados, es que ir a la Escritura, leer lo que la Escritura dice y creerlo, es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Ahora, vayan a Juan 19, y es ahí donde quiero que meditemos en esta noche. Juan 19, o el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 31. Ahora, mis amados, ¿qué había sucedido aquí, mis amados? El Señor Jesucristo había estado colgado en esa cruz por algunas horas. Él estaba recibiendo toda la ira de Dios. Eso es lo que sucedió en la cruz. No, de cierta manera sí hubo responsabilidad de los hombres de que lo escupieron, lo insultaron, le pegaron, lo maldijeron, se burlaron de él. Todo eso es algo que sucedió, pero sobre todo esto es que la ira de Dios estaba cayendo sobre Cristo. Todo lo que nosotros merecíamos, mis amados, por nuestro pecado, Él lo recibió. Y es por eso que vean el versículo 30 de Juan 19. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él dijo, consumado es. Estas dos palabras es una sola palabra, que es tetelestai. Consumado es. Y eso quiere decir, mis amados, ya acabé la obra. Es como cuando ustedes, quiero poner un ejemplo en su hogar, están haciendo alguna actividad y terminan y dicen, ya terminé por el día de hoy, ya acabé. Y se sientan y descansan. Bueno, el Señor Jesucristo con estas palabras, consumado es, Él estaba diciendo, yo ya terminé la obra de salvación. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice ahí, mis amados? Entregó el Espíritu. Jesús como hombre murió, sí. Como Dios, ahorita lo que platicábamos, Él como Dios no muere, pero como hombre tenía que morir. Y dice que Él entregó el Espíritu. Y ahí vemos también que entre su cuerpo y el Espíritu hubo una separación. Él murió como hombre. ¿Y qué sucede con el Espíritu? ¿Qué sucedió con su alma? Pues aún recuerdan cuando el Señor Jesús, que lo vimos hace algunas semanas, el Señor Jesús le dice a uno de los dos malhechores, te digo que hoy que estarás conmigo en el paraíso. Se tiene una mala idea, mis amados, de que el Señor Jesucristo fue al infierno en ese tiempo, pero no. Lo que el Señor Jesucristo hizo es que Él recibió el infierno en la cruz y al momento de morir, Él fue a la misma presencia de Dios. O sea, eso es lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es el problema de aquí? Que el Señor Jesucristo sí experimentó toda la ira de Dios, pero Él dice que Él entregó su espíritu. Ahora, el Señor Jesús, al nunca haber dicho una mentira, Él le dijo al malhechor, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en ese momento, las almas, todas las almas que habían esperado ese Salvador que vendría, a lo que dicen algunos hermanos, fueron llevados a la presencia de Dios. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Que ellos dos mueren y el rico estaba en un lugar de tormento, ¿recuerdan? Y Lázaro estaba en un lugar donde estaba Abraham y todos los santos, todos los hombres y mujeres que habían creído en Cristo. Entonces, todas esas almas, por lo que algunos hermanos dicen, fueron llevadas a la presencia de Dios. Eso sucede. Ahora, no podemos inventar cosas que la Biblia no dice, porque la Biblia guarda silencio entre qué sucedió, entre cuando Jesús muere y Él resucita. ¿Qué pasó? Y uno dice, no, es que Él fue al infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que Él descendió a lo más bajo, pero ahí se refiere a que Él vino a la tierra, ¿ok? No lo otro, pero sí recibió en la cruz el infierno. Eso sí no podemos negarlo y dudarlo. Ahora, una de las cosas que Pedro dice en una de sus cartas es que Él sí fue a proclamar victoria a todos estos que no creyeron en Él. Aún el mismo Satanás fue vencido en la cruz, a pesar de que
Satanás probablemente se estaba burlando de Cristo. Satanás estaba siendo vencido en la cruz, tanto el pecado como la muerte, y aún vemos que al tercer día resucita. Mas, sin embargo, dice el 31, que es donde vamos a entrar hoy en esta noche, en los del 31 al 37. Dice lo siguiente, mis amados. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. Y me llama la atención mucho, mis amados, porque ellos eran tan religiosos que ellos determinaron, en la soberanía de Dios, claro, que se le quitara la vida a Cristo, pero ellos, al no querer contaminarse, ellos pidieron que para no pecar el día sábado, el Señor Jesucristo muriera y se le fueran quebradas sus piernas. Ahora, es importante esto, mis amados, porque el Señor Jesucristo, sí, en la cruz recibe el castigo, Él muere como hombre. ¿Y qué es lo que sucede, mis amados? Que Él, al momento de que ellos llegan, Él ya estaba muerto, Él había entregado el Espíritu. Ahora, fíjense, los judíos, mis amados, eran gente religiosa, y ellos preferían que Jesús muriera en ese momento para ir y sepultarlo, y ellos lavarse como las manos y decir, ya no tenemos la culpa, mis amados. Y eso es lo que pasa con vidas religiosas, que podemos estar aparentando piedad, pero el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y aún en esto, es importante que nosotros estemos convencidos, mis amados, que el Señor Jesucristo sí murió. Y mis amados, hoy en la mañana leía con mi esposa algo donde a veces predicamos a un Jesús, mis amados, que pues sí murió, pero un Jesús que puede permitir un poco de pecado, un poco de engaño, un poco de chisme, un poco de mentira. No, mis amados, si el Señor Jesús murió, Él viene para darnos vida. Él ya no quiere que vivamos vidas así comunes como vivíamos antes. Es por eso que nos molesta, o nos damos cuenta y decimos, ¿cómo era posible que yo participara antes de una borrachera y no me daba cuenta? Porque estaba muerto. Era muy común, pero cuando conozco a Cristo, yo odio lo que el Señor odia. Y es ahí, mis amados, donde deberíamos pedirle al Señor que nos guarde de ser religiosos. ¿Qué pasó con estos hombres? Ellos querían que ellos fueran quitados de la cruz, porque aún el Antiguo Testamento decía que todo aquel que colgaba de un árbol era alguien hecho maldición. Ahora, mis amados, el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. No sé si habíamos pensado en eso. Él se hace maldición o se hace ofrenda por nosotros, y Él recibe toda la ira. Pero, mis amados, estos judíos, estos religiosos, no se daban cuenta de eso. Ellos seguían en su religiosidad, ellos trataban de guardar y cumplir los mandamientos. ¿Y saben qué trataron? De que el día sábado no hubiera gente colgada ahí muerta, porque el día sábado aún hacer trabajo para ellos era pecado. Entonces era más pecado matar a alguien que era inocente, pero ellos no lo veían como pecado. Ahora, vean el versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ahora, esto es importante, mis amados, porque muy probablemente el Señor Jesucristo estaba en la parte más al fondo de donde estaban los dos primeros soldados. Al momento, ¿recuerdan cuando ellos estaban teniendo una conversación con Jesús? Entonces, los dos primeros soldados a los cuales quebran las piernas estaban al frente de Jesús, muy probablemente viendo a Jesús y viendo su letrero que decía, este Jesús es el Rey de los judíos. Y es por eso que ellos creyeron, uno de ellos creyó en él. Ahora, mis amados, esto es importante porque dice aquí, versículo 32, léanlo conmigo, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Estos dos malhechores, mis amados, aún estaban con vida, es por eso que quebraron sus piernas. Y al quebrar sus piernas, ellos se asfixiaban y morían. Ya no había manera de que ellos siguieran soportando ahí el dolor. Ahora, mis amados, dice aquí el 34, pero uno de los soldados, 33, mas cuando llegaron a Jesús, ¿qué dice ahí, mis amados? Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, mis amados, esta es una profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Probablemente tú y yo no hemos experimentado aún una rotura de un hueso, pero mis amados, el que te quebraran las piernas para morir era algo terrible, porque tu muerte era inmediata. Ahora, mis amados, en Cristo se tenía que cumplir que no tenía que ser quebrado ningún hueso suyo. Quiero que vayan conmigo no pierdan Juan 19, pero quiero que vayan conmigo a Éxodo 12, donde se habla de lo que se tenía que hacer en la Pascua. Ahora, esto es importante porque miren, Dios
desde el principio había establecido cómo hacer los sacrificios. De hecho, el sacrificio de Cristo en la cruz, mis amados, que fue por nuestro pecado, estaba establecido por Dios de qué manera tenía que morir. Ningún hueso suyo tenía que ser quebrado. Vean Éxodo capítulo 12, cuando habla de este cordero que se tenía que matar para celebrar la Pascua y rociar la sangre. Vean el versículo 46, es Éxodo 12, 46. Dice, hablando de cómo tenían que reunirse ahí con sus vecinos, y eran pocos, matar el cordero, poner la sangre en las puertas. Y dice el 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Ahora, vean la parte final del versículo 46. ¿Qué dice? Ni quebrarás, ¿qué? Hueso suyo. Entonces, imagínense, esto es escrito, mis amados, 4000 años antes de que Cristo venga. Y Dios dice, bueno, ese cordero que van a comer, no van a quebrar ningún hueso, van a comer las partes, pero van a dejar entero el esqueleto. Ahora, mis amados, aún todo esto nos estaba apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz, aún dice la palabra que todos sus huesos se dislocaron. ¿Se imaginan eso? Pero ninguno de ellos se quebró. Y eso a nosotros nos da tanta esperanza, porque todos aquellos que hemos sido comprados por Cristo, sabemos que a pesar de que Él fue colgado en la cruz y sus huesos fueron dislocados, pero ni uno de ellos perdió, podemos tener la seguridad de que Él nos va a guardar hasta el fin. ¿Por qué? Porque ningún hueso de ninguna parte, ni aun el dedo más pequeño, perdió. Todos sus huesos sí se dislocaron. Ahora, mis amados, el que no fuera quebrado ningún hueso era para que se cumpliera esto. ¿Se imaginan? Ellos tenían que tener un animal ahí comiendo su carne. Eso es la Pascua. Untar la sangre, comer su carne. Y aún en eso, mis amados, esto apuntaba a algo mayor que era Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro, mis amados? Que nosotros podemos tal vez ver una película y sentarnos y bueno, eso era la Pascua. Pero mis amados, lo que Cristo sucedió, lo sufrió en la cruz por nosotros, fue algo terrible. Al grado de que Él estuvo ahí por estas horas. Todas las profecías se cumplen, hermanos. Sus huesos no deberían ser rotos. Pero algo que la palabra sí dice es que Él tenía que ser traspasado y horadado. Ahora, mis amados, regresen conmigo a Zacarías 12. Ahora vamos a Zacarías 12. Quiero que vayamos a un pasaje de Zacarías. Zacarías capítulo 12. Zacarías, ahí está en el Antiguo Testamento. Ahora, esta es otra profecía que podemos nosotros entender que se cumple en Cristo también, mis amados. Vean lo que dice aquí el profeta Zacarías en el capítulo 12, en el versículo 10. Zacarías 12, 10. Dice lo siguiente. Zacarías está casi allá al final, antes de Mateo. Zacarías y después está Malaquías. Y antes de Zacarías está Malaquías. Y uno antes es Zacarías. Debe de decir Zac. Mateo, por ahí, donde más adelante, adelante. No pasa nada si no lo encuentra. Ahí, por ahí va a estar donde vea Mateo, Marcos, Lucas, poquito antes de ahí. No, no pasa nada. No se preocupe, solo escuchen, no pasa nada. Zacarías 12, en el versículo 10, dice una parte, la parte final del profeta Zacarías, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ahora, fíjense, esto es interesante porque el profeta Zacarías también escribe mucho antes, y él dice, hablando Cristo mismo, que lo iban a mirar a él al que traspasaron. Ahora, vayan conmigo a Juan, regresen ahí a Juan 19. Ahora, todo, todo el Antiguo Testamento, mis amados, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, muy probablemente hacemos una separación y creemos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, pero es el mismo, mis amados. Ahora, de hecho, ahora que hemos estado con el pastor Charlie escuchando sobre Juan, hermanos, el que va a venir a juzgar la tierra es Jesús. ¿Y se imaginan? Jesús, que es el mismo que destruía y mataba y hacía todo por todos aquellos que se rebelaban, Él es el que va a venir a juzgar a todos los que no se arrepientan. Ahora, vean lo que dice Juan 19, versículo 30 y Juan 19,
Juan 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, dice aquí, no le quebraron las piernas. Ahí se cumple la profecía que el Cordero de la Pascua, sus huesos no se tenían que ser rotos. Ahora, vean lo que sigue a continuación. Pero uno de los soldados, ¿qué dice ahí? Le abrió el costado con una lanza. Ahora, ¿qué habían mandado los religiosos a que hicieran con sus cuerpos? Que les quebraran las piernas. Vean el versículo 31. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas. Ahora, esa era la indicación. Pero ¿por qué este soldado romano fue y tomó una lanza y traspasó a Jesús? Él en su ignorancia estaba cumpliendo lo que Dios había dicho que se tenía que cumplir. Mis amados, aún las palabras o todo lo que está escrito en la Biblia tiene que ser cumplido al pie de la letra. Probablemente tú y yo leamos cosas de la Biblia, no las entendamos. ¿Por qué el Señor Jesús fue traspasado? Bueno, porque la Biblia dice en Zacarías 12:10 que Él tenía que ser traspasado para que cuando Jesús regrese se vean sus marcas y se vea que Él fue traspasado. Él regresará con sus marcas. Ahora, vean lo que dice aquí. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, ¿qué dice ahí? Salió sangre y agua. Mis amados, Cristo es el cumplimiento exacto de todo lo que está escrito en la Biblia. Ahora, los soldados, mis amados, si ustedes alguna vez han visto un soldado, él está capacitado para obedecer al pie de la letra lo que le digan. Él está capacitado para, si tiene que ir a matar a alguien, matarlo. Él está entrenado para hacer lo que le digan. Ahora, esto llama mi atención, mis amados, porque a pesar de que los soldados romanos estaban muy preparados para hacer cualquier tipo de males, hermanos, dicen que ellos vieron que él ya estaba muerto. Y es por eso, mis amados, que la profecía de Zacarías decía que él tenía que ser traspasado. Ahora, mis amados, hay un hermano pastor que se llama Spurgeon y él dice lo siguiente: el soldado no sabía nada de esa profecía. Mis amados, ellos no eran personas que traían una Biblia leyéndola, ellos eran ignorantes de las Escrituras. Él no tenía ni la menor idea, mis amados, y esto es un ejemplo que me llamaba la atención. ¿Recuerdan cuando en Génesis Eva es tomada de la costilla de Adán? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Abrir el costado de Adán para sacar a la mujer. Ahora, mis amados, él dice, el hermano, que este soldado no sabía nada de eso, de cómo Dios sacó del costado de Adán a su mujer. Y ahora, mis amados, la iglesia, que somos las personas que hemos pecado contra Dios, mis amados, somos tomados del costado de Jesús. Él lo dice así de una manera tal vez espiritual, pero él dice, mis amados, que fue abierto su costado para que ahora nosotros, la iglesia, podamos ir y limpiarnos de todo pecado. Por eso Zacarías dice ahí, regresen conmigo a Zacarías 13. Zacarías 13. Está ahí, les digo, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 13, mis amados. En el versículo 10 del capítulo 12 dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Ahora, vean lo que dice Zacarías 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de, ¿qué dice ahí, mis amados? Del pecado y de la inmundicia. Mis amados, no sé si habíamos pensado que nuestro pecado y nuestra inmundicia fue cobrado a Cristo, y aún en eso, día tras día estamos con la necesidad de ser limpiados de cualquier tipo de pecado, aún el pecado más mínimo, que haya tenido un pensamiento que no es santo, una palabra que no es agradable a Dios. Bueno, yo necesito recordar que el Señor Jesucristo tuvo que ser traspasado, y aún dice el profeta Zacarías que habría un manantial abierto. Es por eso que cuando Jesús fue traspasado, dice que de su costado, ¿recuerdan? Salió sangre y agua. Ahora, dice el hermano, que este hermano Spurgeon, que la iglesia es tomada del costado de Cristo. Y esto es algo que nosotros deberíamos entender, mis amados, porque es Dios haciendo que Cristo, su Hijo, mis amados, cumpla todo lo que estaba escrito de él. Ahora, no sé si a ti te duele, a ti y a mí nos duele el pecado, me incluyo pues en esto. No sé si nos duela realmente el pecado, porque probablemente uno dice, bueno, al cabo Cristo murió, yo puedo vivir y hacer lo que yo quiera, yo puedo deslizarme un poco, pecar un poco, pero mis amados, Cristo no solo padeció
golpes, dolores, padeció toda la ira de Dios. Y a pesar de que ya estaba muerto, era como ir y hacer algo con alguien que ya está muerto. ¿Era necesario hacer esto? No. Más aún, hermanos, el que haya sido traspasado su costado, hermanos, era para que cada palabra de la Escritura se cumpliera. Y es por eso que dice aquí que iba a haber un manantial abierto. Ese manantial continúa abierto, hermanos. ¿Recuerdan cuando aún Jesús se aparece a sus discípulos y le dice a Tomás que meta su mano en sus dedos y en su costado? Porque su costado del Señor Jesús sigue abierto, hermanos. Es una marca que Él tiene para que ahora nosotros entendamos que Él fue molido, que Él fue traspasado, que el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Él. Y eso nos debería ayudar, mis amados, a entender a que Dios tiene respeto hacia su palabra. Dios va a cumplir su palabra al pie de la letra. Probablemente tú y yo la leamos y no nos demos cuenta de muchas cosas, pero esto nos quiere decir a nosotros que Dios va a cumplir al pie de la letra todo lo que diga. Es más, si aún dice que Dios se va a deleitar, hoy lo leí, hermanos, en la muerte del impío, aún los que no se arrepintieron y no creyeron en Cristo, Dios va a ser justo en mandarlos al infierno, hermanos. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y entonces por qué me escogió Dios a mí? Yo no he hecho nada bueno. Bueno, esa es la misericordia de Dios, porque no hicimos nada bueno para ir a la presencia de Dios. Y para que ese manantial, ese costado de Cristo fuera abierto y ahora nosotros pudiéramos ser limpios de nuestro pecado. Probablemente en esta semana, en este mes, es más, ya casi termina el año 2020, ¿en cuál estamos? 2025. Podemos decir, bueno, tal vez no he hecho todo lo que el Señor me ha pedido. Bueno, es tiempo que nos limpiemos de ese pecado que nos estorba, que realmente hagamos lo que el Señor nos manda hacer. ¿Por qué, mis amados? Porque hay personas que el día de hoy están padeciendo, realmente padeciendo por Cristo. La pregunta para nosotros es si mis padecimientos son por servir al Señor. Probablemente estoy padeciendo por cosas que hice mal antes. Mi siembra fue muy mala, pero la pregunta, mis amados, si el Señor nos llamara hoy a su presencia, y sabemos que vamos a entrar ahí por la gracia de Dios, ¿qué recompensas nos daría? Aún dice la palabra, mis amados, que Él va a dar a todos de acuerdo a lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Ahora, aún en esto, mis amados, ¿qué estamos haciendo por el Señor? Sabiendo que el Señor, no como ahorita decíamos, Él no necesita de nosotros necesitamos de Él. Pero mis amados, si nosotros no entendemos que Dios va a cumplir su palabra, probablemente estemos teniendo la palabra muy a la ligera y diciendo, bueno, pues al cabo si Dios ya cumplió, ¿para qué la leo? La leo mañana, es más, la leo el domingo, la pongo en práctica mañana. No, mis amados, esto es algo por el bien nuestro. Que realmente cuando vayamos a la palabra, regresen ahí a Juan, podamos asombrarnos y decir, Señor, si eso le pasó a Cristo, imagínense, quiero que tengamos esto en mente. Dice que Él fue horadado, sus manos y sus pies, su espalda fue marcada como cuando un buey ara la tierra, fue rasgada, la ira de Dios cayó sobre Él. Mis amados, ¿qué va a suceder con la gente que no se arrepientan y no creen en Cristo? Ahora, vean lo que dice aquí Juan 19, mis amados. O Juan narrando lo que sucedió con Cristo. Juan capítulo 19. Dice el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante que salió de ahí, mis amados, sangre y agua. Ahora, mis amados, los huesos de Cristo tenían que permanecer intactos. Ellos no fueron rotos. Pero, mis amados, si Dios cumple todo lo que ha dicho en su palabra, mis amados, el que Cristo debiera permanecer intacto en la cruz, hermanos, era algo que se tenía que cumplir. Pero ¿saben qué sí tenía que pasar? Tenía que ser traspasado. Ahora, mis amados, esto debería causarnos conciencia a nosotros de que los padecimientos que ahora mismo están sufriendo las personas que están sin Cristo ya en el infierno, hermanos, es para que nos despertara a nosotros y viéramos a la gente con la necesidad de que conozcan algo de Cristo. Tal vez no crean, tal vez se endurezcan más, pero nuestra tarea es hablarle a la gente que se arrepiente y crea. Ahora, mis amados, si esto le pasó a Cristo en la cruz, hermanos, por unos hombres que estuvieron ahí al pie de la cruz, lo traspasaron, todo eso para que se cumpliera, ahora imagínense lo que sucederá realmente. Quiero que seamos conscientes lo que va a suceder eternamente con las personas que vayan al infierno. Eternamente. Mis amados, el Señor Jesucristo debía permanecer, como les digo, intacto en la cruz. Me refiero a que no debían ser rotos sus huesos, pero debía ser traspasado. Ahora, mis amados, Dios es veraz. No sé si tú habías pensado eso. Dios es fiel y Dios va a cumplir todo lo que Él determine hacer. Aún, mis amados, el que Él diga que a alguien que recibe por hijo lo va a disciplinar,
Tal vez no nos van a traspasar, no nos van a colgar en una cruz, hermanos, pero Dios va a disciplinar realmente a todo aquel que crea en Cristo, que empiece a desviarse un poco. Ahora, mis amados, ¿por qué? Porque Dios es fiel, Dios es veraz, Dios todo lo que dice lo cumple, todo. No hay algo que no cumpla Dios. Y aún cosas insignificantes que podrían ser para mí, bueno, dice la Biblia que miraremos al que traspasaron, pero hermanos, es algo que Dios usó a un no creyente para cumplir su propósito. Y esto, mis amados, debería causar en nuestra mente que la palabra de Dios nos asombre. Vean lo que dice aquí, el versículo 35. Y el que vio, este es Juan, da testimonio. ¿Y qué dice ahí? Su testimonio es verdadero. O sea, yo estoy diciendo realmente lo que vi. No estoy inventándome algo. Estoy diciendo lo que realmente vi que sucedió en la cruz. Vean lo que dice aquí. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también, ¿qué? Crean. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que podemos ir a la escritura, podemos escuchar 2, 3 predicaciones y decir, bueno, eso no es para mí, eso es para ella, para él. No, hermanos, la palabra de Dios causa efecto en nosotros. Y dice Juan, esto yo lo digo para que ustedes crean en lo que pasó en la cruz. Porque probablemente, pues, bueno, sí, dice la Biblia que Jesús fue molido por el pecado, pero que Él fue castigado, que Él fue traspasado. Pero hermanos, eso sucedió realmente y eso está escrito para que ahora a nosotros nos cause una conciencia de decir lo que le va a suceder a la gente que muera sin Cristo y en el infierno eternamente. Tengo que ir a predicarle a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi tío, a mi hermano, al vecino de aquí que veo que está ciego y está muerto. Tengo que ir a predicarle. Esa es mi tarea. Esa es nuestra tarea, hermanos. Ahora, mis amados, este grupo de soldados, vemos algo interesante, hermanos. Hizo lo que él quiso. Unos obedecieron y quebraron las piernas, pero el otro hizo lo que él quiso. En la soberanía de Dios, mis amados, vemos que el ser humano es responsable, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano, si el Señor nos soltara a nosotros un poco, haríamos cosas terribles. Tal vez nos sorprende en muchas ocasiones que la gente haga cosas que no son muy juiciosas o muy en su sano juicio. Pero hermanos, si el Señor soltara un poco a las personas, harían cosas terribles. ¿Qué pasó con este soldado? A él se le hizo fácil tomar una lanza, atravesarlo, pero era algo que estaba determinado que iba a suceder. Ahora, mis amados, los hombres, hermanos, pecan como quieren. Eso es algo que llama mi atención, hermanos. Pero ¿saben qué? Son responsables de lo que hacen. O sea, este soldado no puede decir, yo lo atravesé, pero no era tan malo. No, él tuvo la intención de ver que realmente estaba muerto, hermanos. Y es ahí donde también se cumple, hermanos, que Jesús tenía que morir. Ahora, mis amados, vemos también aquí, hermanos, que aquí está la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios, hermanos? Que todo lo que Dios ha determinado se tiene que cumplir. Eso es la providencia de Dios. Es como un parte de la soberanía, pero la providencia es que lo que Dios ha determinado se va a cumplir al pie de la letra como Él lo ha determinado. Y aún en esto, hermanos, el Señor Jesús es traspasado, hermanos. Esto, este pasaje que leíamos de Zacarías, hermanos, que mirarán, va a cumplirse totalmente, hermanos, cuando Cristo regrese, hermanos, por segunda ocasión, hermanos, pero ya está cumplido en parte porque Él ya fue traspasado. Ahora, mis amados, no sé si tú y yo tenemos en nuestra mente que cada pecado que nosotros cometemos ya en Cristo es como burlarnos del Señor, porque probablemente uno dice, bueno, pues al cabo ya Cristo pagó, puedo pecar un poco, puedo codiciar un poco en la casa del vecino, al cabo no es malo. Y el problema es que estamos como pecando contra alguien que ya murió. Es lo que estaba haciendo este soldado contra Jesús. Ahora, dice el pasaje de Isaías, hermanos, que la gente cuando ve a Cristo venir, van a llorar, van a lamentarse. Dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar, pero aún en su venida, ellos van a llorar. Dice, llorarán como llora por un niño unigénito, por un muerto, un hijo que muere. Aún en esto, mis amados, la gente se va a lamentar. Se van a lamentar, hermanos, de no haber creído en Cristo, de no haber puesto su confianza en Él. Ahora, mis amados, tendrán un amargo dolor por lo que hicieron. Ellos despreciaron a Cristo, lo aborrecieron, hermanos. Y aún la herida en su costado, mis amados, será una marca de que la iglesia fue comprada a precio de sangre. Por eso dice aquí que salió de su costado sangre y agua. Ya no había más sangre. Hermanos, fue desangrado completamente. Como aún matan un animal y lo dejan desangrándose y colgado ahí, mis amados. Pero esto era necesario. Ahora, vean lo que dice el versículo 36. Porque estas cosas sucedieron
para que se cumpliese la escritura. ¿Qué dice ahí? No será quebrado hueso suyo. Y también, ahora vean el 37, y también la escritura dice, mirarán al que ¿qué? Al que traspasaron. Hermanos, estas dos escrituras, ningún hueso suyo va a ser quebrado, y vamos a ver al que traspasaron, se cumplen en Cristo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos lamentarnos por nuestro pecado. Probablemente hemos vivido una vida como a la ligera. Bueno, pues Cristo pagó, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, mis amados, es para que tengamos conciencia de que Él fue, como leíamos en Isaías y estudiamos, Él fue despreciado y desechado, hermanos. Él fue experimentado en aflicción, hermanos. Y a pesar de eso, ¿saben qué hicimos nosotros? Escondimos nuestro rostro de Él. Fue así como que, pues no nos interesa que Cristo muera. Eso es lo que hacemos nosotros, mis amados. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿creemos que todo esto sucedió? Porque dice Juan, hermanos, que esto Él lo escribió para Él, pero también para nosotros, para que creamos. Ahora, dice aquí, mis amados, que las escrituras se cumplieron. Y esto es importante, hermanos, porque ese día, y quiero que meditemos un poco en esto, mis amados, ese día que Cristo estaba en la cruz, hermanos, se abrió esa fuente de una manera real, pero también como espiritual para nosotros, hermanos. La escritura dice que sin derramamiento de sangre, ¿recuerdan? No hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. ¿Qué tenía que suceder? Cristo tenía que derramar toda su sangre. Pero en ese momento, mis amados, esa fuente se abrió para que aún nosotros pudiéramos ser lavados de nuestro pecado. Por siempre, hermanos. Es más, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, es como si fuéramos a esa fuente. No sé si lo has pensado, pero es como si estuviéramos al pie de la cruz y del costado de Cristo estuviera saliendo sangre y agua por mi culpa. O sea, por mi culpa, Él murió, pero Él lo hizo para lavar mi pecado. Mis amados, el agua del costado de Cristo era necesaria. No había más sangre, no había más sangre. Ahora, mis amados, antes, y esto es como un ejemplo, si ustedes leen el Antiguo Testamento, todos los sacrificios debían lavarse con agua. Aún los sacerdotes, recuerdan, ellos debían lavarse con agua, hermanos. Lo impuro debía lavarse con agua. Ponían aún cosas impuras en un río para que el agua se llevara lo sucio. Eso es lo que sucede cuando Cristo está en la cruz y su costado es traspasado. ¿Por qué fue traspasado? Para que limpiara toda nuestra mugre, todo nuestro pecado. Ahora, mis amados, ahora podemos entender por la Escritura que Cristo es ese sumo sacerdote que Él limpia. ¿Recuerdan cuando aún un leproso tenía que ir y presentar, después de ser limpio, ciertos sacrificios y todo eso? Bueno, es el Señor Jesucristo, mis amados, limpia aún nuestra inmundicia, nuestra lepra. O sea, si tú y yo tal vez no estamos sucios o enfermos de lepra, pero el pecado, hermanos, es como si estuviéramos inmundos y la gente nos tuviera que sacar de la ciudad. Eso es nuestra inmundicia. ¿Quién es el que limpia esa lepra, hermanos? El Señor Jesucristo. Él ya la limpió, hermanos. Él es el cordero que limpió. Ninguno de sus huesos fue quebrado, mis amados. ¿Y qué hizo su sangre y esa agua, hermanos? Trajo salvación. Trajo salvación. Ahora, solo en Cristo, mis amados, podemos entender que estamos limpios perfectamente. Solo en Él, porque al momento de separarnos un poco de Él, hermanos, empezamos a ver nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso dice Juan que separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué deberíamos hacer día tras día? Recordar que esa fuente ya fue abierta, hermanos, y que ahí podemos limpiarnos para ya no practicar el pecado. Y si aún vamos a Juan, hermanos, que creo que algunos de ustedes están escuchando, mis amados, el entender que el que practica el pecado, dice la palabra claramente, es del diablo. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy de Dios o soy del diablo? Bueno, si alguien practica regularmente un pecado, no es de Dios. ¿Qué tengo que hacer si sé que soy alguien hijo del diablo? Pues arrepiéntete y cree en Cristo. O sea, ve a esa fuente donde salió agua y sangre y límpiate de tu pecado. Únicamente en Cristo, solo en Él, mis amados. Solo en Él podemos peregrinar, hermanos, en un desierto, porque estamos como el pueblo de Israel, en un desierto, pero estamos caminando hacia la ciudad celestial. Estamos en un desierto literal, porque estamos viendo cada vez más el pecado, cada vez más nuestra maldad, hermanos, y estamos corriendo hacia un lugar que nos espera, donde ya no habrá más pecado, hermanos. Así que, mis amados, algo que no debemos esperar, hermanos, es que los hombres amen a Cristo. La gente no ama al Señor. Por lo tanto, la gente será como este soldado que fue e hizo lo que él quiso. Pero aún en eso, mis amados, la gente cumplirá lo que Dios ha determinado que se haga. Mis amados, es más, cuando aún tú y yo prediquemos a alguien de Cristo, hermanos, la gente no nos amará. Eso no es un hecho. De hecho,
está determinado, o el Señor Jesús dice, que nos odiarán, seremos odiados por causa de su nombre. Y es ahí, mis amados, donde aún el Señor Jesucristo estando muerto, hermanos, fue atravesado su cuerpo por una lanza. No sé si esto viene a nuestra mente, hermanos. Y a pesar de eso, mis amados, pues era para que el Salvador cumpliera todo. Ahora, dice el hermano Spurgeon que su cuerpo se ha ido en gloria, pero su sangre y agua han quedado aquí. El día de hoy son efectivas, hermanos. O sea, no como que la sangre de Jesús esté aquí, pero la sangre de Cristo y esa agua que salió de su costado, hermanos, por lo que dice la Escritura, tiene poder hoy para quitar nuestro pecado. Aún cualquier pecado que estemos cometiendo, que digamos, sí, Señor, la realidad es que no he amado, no he perdonado, no he hecho tu voluntad. Bueno, esa sangre y esa agua siguen teniendo el poder para limpiarnos de nuestra maldad. Y aún en esto, mis amados, vemos que la salvación ese costado está abierto, vaya, para todos aquellos que reconocen que son pecadores. El costado de Cristo es atravesado, dice él, para dar a los pecadores una doble cura del pecado, quitando la culpa, y para que nuestro corazón sea quebrantado. Porque se dice también, mis amados, que al momento de que Cristo es traspasado, esa lanza perfora aún su corazón y era lo último que había en su corazón, agua. No había más sangre, mis amados. Entonces, ¿se imaginan que ahora nosotros podemos, por el sacrificio de Cristo, tener un corazón que lata, un corazón que tenga vida y que empecemos a ver a la gente con el deseo de hablarle de Cristo? Ese es el propósito que estamos aquí, hermanos. De hecho, el que estemos a punto de terminar este año 2025, hermanos, el propósito es de que la gente conozca a Cristo. Y mis amados, Cristo vino a buscar y a salvar pecadores, hermanos. Y solo Cristo produce ese arrepentimiento, hermanos. Aún en nosotros, que probablemente tenemos ya algún tiempo escuchando de Cristo, día tras día debería estar yo al pie de la cruz recordando lo que mi Salvador y mi Señor sufrió por mí, para que ahora pueda realmente arrepentirme. Aún en eso, mis amados, creo que a veces realmente necesitamos arrepentirnos, decía un hermano, de nuestro arrepentimiento, porque a veces nuestro arrepentimiento es falso, hermanos. Yo digo, bueno, ya me arrepentí, ya no voy a hacer más esto. Y realmente volvemos a practicar. Probablemente no me arrepentí, probablemente solamente sufrí un poco de vergüenza por mi pecado, pero no me arrepentí. Y aún en eso, mis amados, el verdadero arrepentimiento lo produce el Señor. No lo produzco yo, no lo produzco con lágrimas. Es que lloré y ahora sí ya me arrepentí, esposa mía. No, realmente un arrepentimiento genuino, mis amados, es cuando hay dolor por el pecado. De hecho, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, que si alguien se lamenta pues por su pecado. Hermanos, Él fue traspasado para que ahora nosotros, hermanos, realmente tengamos dolor en nuestro corazón por nuestro pecado. Él experimentó eso, hermanos. Y todo lo que debemos hacer, hermanos, es estar al pie de la cruz. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos? Si nos damos cuenta que somos culpables, porque miren, esto es interesante, aún el soldado que lo hizo en su ignorancia era culpable de lo que estaba haciendo. Y probablemente ese soldado nos representa a nosotros cuando hacemos algo que ya sabemos, bueno, al cabo Cristo murió y es como encajar una lanza y decir, Él ya aún no siente, Él ya murió. Mis amados, cuando nosotros en nuestra ignorancia aún no nos damos cuenta de nuestro pecado, hermanos, debemos recordar que nosotros también somos culpables. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Jesús, vengan a mí, vengan y confíen en mí, dice Jesús. Él murió por nosotros, hermanos, y Él vino a hacer todo esto para darnos vida. Y solo en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, dice ahí, mis amados, y esto lo continuaremos la semana que entra, regresando con la historia de Nicodemo, dice aquí en Juan 19, versículo 38, esto lo veremos la semana que entra. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Vean el 39. También Nicodemo. ¿Recuerdan este Nicodemo que estuvimos hace 2-3 semanas leyendo su conversión o su conversación con Jesús? El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora dice el 41, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, mis amados, nosotros sabemos que el Señor Jesús no está en la cruz, su costado fue abierto, sus huesos no fueron rotos, fue llevado a la tumba, pero tampoco está en la tumba. En el capítulo 20 nos habla de la resurrección de Cristo, hermanos, y la aparición a unas mujeres. Y aún en eso, mis amados, creo que en muchas ocasiones buscamos a Cristo donde Él no está. De hecho, eh, buscamos a Jesús, hermanos, en el momento de las dificultades o de los problemas. Pero si estoy consciente de que Jesús resucitó y ahora está vivo, hermanos, sentado, deberíamos ir a la presencia misma de Dios y confesar nuestro pecado. No esperar, hermanos, a que nos suceda algo peor, porque aún el Señor Jesús dice que podemos estar como pecando, al cabo la gracia abunda, dice Pablo, pero no es así, mis amados. El día de hoy creo que deberíamos recordar lo que Cristo hizo. Él fue traspasado, fue molido, la ira cayó sobre Él, pero Él no está ni en la cruz ni en la tumba. Puedo estar yo al pie de la cruz y experimentar ahí como que Él me está limpiando o ya me limpió para seguir despojándome del peso y del pecado. Hermanos, este cuerpo es temporal. Todo esto será temporal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Ir al Señor. Vengan y confíen en el Hijo de Dios que murió por nosotros, hermanos. Y saber que solo en Él hay vida y hay perdón de pecados. Así que, mis amados, vamos a orar. Mis amados hermanos, pónganse de pie, por favor.